criminals out. These are murderers. These are... In the United States. Continúa la incertidumbre en todo Estados Unidos y en el Valle de Las Vegas por una ofensiva migratoria del gobierno federal que mantiene en vilo a millones de personas. Comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales. Muchos temen ser arrestados mientras caminan por las calles o manejan sus vehículos o en sus sitios de trabajo donde ya se empieza a ver la escasez de mano de obra. Preocupado, desinformado. Se siente el miedo. Es un operativo masivo que solo podrían detener las Cortes Federales. Sin embargo, en medio de la crisis, habría algunas opciones y alternativas para los migrantes. Me daría miedo regresar a mi país. Bienvenidos a Noticias Univisión Nevada. Hoy le presentamos un programa especial sobre la situación actual de las personas indocumentadas en nuestra comunidad y en todo el país. Es un placer que nos acompañe. Les saluda Rita Cibaja. Iniciamos nuestra cobertura ofensiva migratoria con el difícil momento que vive nuestra comunidad a raíz de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump desde regreso a la Casa Blanca. Hoy todo nuestro equipo de noticias se une a este esfuerzo informativo. Está con nosotros la presentadora de la semana, Leticia de León, a quien saludamos a esta hora. Saludos, Rita. Estamos preparados ya para el comienzo de esta cobertura especial sobre inmigración de Univisión Nevada, un tema que está manteniendo en vilo a millones de residentes hispanos en todo el país y aquí en el Valle de Las Vegas. Gracias, Leticia. Ahora saludamos a nuestros presentadores del noticiero de la mañana y del mediodía, Viviana Salinas y Felipe Carvajal, que se nos unen también en esta cobertura especial. Hola Rita, te saludamos en el comienzo de esta cobertura sobre un tema que venimos siguiendo muy de cerca en todas nuestras emisiones. Así es, en Univisión Nevada estamos siempre del lado de nuestra comunidad, con información que ayude a todos a enfrentar estos difíciles momentos por esta lamentable crisis migratoria. Gracias, Viviana y Felipe. También nos acompañan nuestros compañeros Jonathan Ceballos y Berenice Zúñiga. Pero comenzamos con Adriana Rodríguez, quien habló con un representante de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, que ha presentado demandas contra varias órdenes migratorias firmadas por el presidente Donald Trump. Adelante, Adriana, te escuchamos. Efectivamente, las leyes migratorias tienen incertidumbre a muchos de nuestra comunidad, pero esta organización se dedica a proteger sus derechos. Veamos. Hoy en día la comunidad inmigrante enfrenta desafíos enormes. Los riesgos y las barreras son constantes, pero organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, están luchando para proteger sus derechos. Tuvimos la oportunidad de hablar con un abogado senior de la ACLU que nos explicó el rol fundamental de la organización. Somos una organización sin fines de lucro enfocada en las libertades civiles. Nuestro departamento legal, que yo dirijo, presenta demandas en Nevada para proteger los derechos de las personas. También formamos parte de la ACLU Nacional, que actualmente litiga contra la administración de Trump en temas como la ciudadanía por nacimiento y las leyes de asilo. Trabajamos activamente para defender los derechos de la comunidad. Por eso es importante que usted sepa que existen maneras de protegerse y puede aprender sobre ellas asistiendo a eventos organizados por el comisionado del condado o visitando la web que ve en pantalla. Cuando se trata de la aplicación de las leyes de inmigración, el gobierno federal tiene prácticamente todo el control. Sin embargo, lo que las personas en el estado de Nevada deben tener en cuenta es que, en primer lugar, sus derechos constitucionales no han cambiado. Con todos estos cambios migratorios, es vital que usted conozca sus derechos y los recursos disponibles. Para Noticias Univisión, Adriana Rodríguez. Gracias, Adriana, por ese reporte y también a nuestro invitado de la ACLU por acompañarnos en esta cobertura especial. Y ahora pasamos nuevamente con Leticia de León, quien se nos une con otro preocupante aspecto de estas medidas migratorias. ¿De qué se trata, Leti?
Bien lo dices, Rita, gracias. Precisamente les tenemos ahora uno de los temas más polémicos de una ofensiva masiva contra los inmigrantes, en la que participan la policía y las autoridades locales, algo que han debatido durante años los grupos defensores de los migrantes. Hablamos del aumento de los crímenes contra migrantes, porque muchos de ellos se niegan a denunciar delitos por miedo a la deportación. Nuestra compañera Berenice Zúñiga habló con un abogado migratorio y organizaciones que nos tienen recursos para las víctimas. Adelante, Berenice. Leticia, televidentes, lamentablemente el estado de Nevada continúa registrando altos casos de violencia doméstica. Según datos recientes, muchas de las víctimas son indocumentadas y por temor a ser deportadas no lo denuncian. Ante esta alarmante situación hablamos con una organización local y un abogado para conocer cuáles son las opciones disponibles para estas víctimas. Aquí los detalles. Nevada continúa siendo el segundo estado con mayor número de casos de violencia doméstica en el país, un problema grave que afecta a miles de personas. Sin embargo, según expertos, un número creciente de víctimas permanece en silencio debido a su estatus migratorio. Estamos bajo la noción de que si hablamos a la policía va a llegar inmigración o va a pasar algo más grave, entonces muchas de ellas prefieren callar y aguantar la situación. Esta experta indica que el miedo se ve reflejado en muchos casos donde las víctimas son manipuladas con amenazas de que perderán a sus hijos, serán deportadas o que ni siquiera tienen derechos. Por ello, recalca la importancia de conocer sus derechos y buscar ayuda, ya que podría beneficiarse de un estatus legal. Si una persona indocumentada es víctima de un crimen severo, de un crimen violento, entonces puede calificar para estar legalmente en el país, siempre y cuando coopere con las autoridades para seguir con los cargos en contra de la persona acusada. Es decir, según el abogado Palacios, cada persona que tenga un reporte policial catalogado como un crimen violento posiblemente puede optar a este beneficio. Si usted o alguien que usted conoce está pasando por una situación similar, recuerde que no está solo. Existen recursos y opciones legales para proteger a las víctimas sin importar su estatus migratorio. Es todo por mi parte, reportando para Noticias Univisión, Berenice Zúñiga. Gracias, Berenice, por toda tu información para esta cobertura especial de Univisión Nevada. Regreso contigo, Rita. Quédese con nosotros porque al regresar de la pausa tenemos todo sobre el fin del TPS para los venezolanos en Estados Unidos. Pero no todo está perdido. Verán las alternativas que tienen los afectados. Y una joven indocumentada nos cuenta en exclusiva el difícil momento que vive hoy por esta ofensiva migratoria que afecta a millones de personas en todo el país. Gracias por seguir con nosotros. Retomamos con esta cobertura especial sobre el difícil momento migratorio que vive nuestra comunidad ante las recientes órdenes presidenciales firmadas en Washington. Nuevamente nos acompaña Leticia de León y Viviana Salinas, también Felipe Carvajal. Y ahora se nos unen Gregory Jaimes, Alba Ortiz, Kiomari Meléndez. Pero primero pasamos con Viviana y Felipe, que nos hablan sobre un tema que impacta a los venezolanos con el TPS. Los escuchamos. Claro, así como lo dices, Rita, se trata del fin del TPS para Venezuela. El estatus de protección temporal es un beneficio migratorio que otorga el gobierno de los Estados Unidos a personas de ciertos países que enfrentan situaciones graves como desastres naturales, conflictos armados o políticos. Tal era el caso de Venezuela. Claro que sí, y es que el 3 de octubre del año 2023 la administración Biden extendió esa protección, pero todo acabó el pasado 3 de febrero cuando la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó esa decisión. Nuestro compañero Gregory Jaimes ha seguido de cerca esta crisis y se nos une con el análisis. Adelante, Gregory. Gracias, Viviana, Felipe. Lo primero que tenemos que decir es que existen dos fechas para el TPS de Venezuela y es precisamente esto lo que tienen que tener muy en cuenta quienes hoy aún gozan de este beneficio. Venezuela fue designada por primera vez para el TPS el 9 de marzo de 2021, bajo la administración del presidente Joe Biden, debido a la crisis humanitaria, política y de seguridad que afecta ese país.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional extendió este beneficio para Venezuela por un periodo de 18 meses, permitiendo a nuevos solicitantes registrarse si habían residido en Estados Unidos desde el 31 de julio de 2023. Preocupado, desinformado, tanto por mí como por amigos, compañeros de trabajo y muchas cosas más. Esto significa que actualmente existen dos designaciones de TPS para los venezolanos, la de 2021 y la de 2023. Entonces, los 243,000 venezolanos beneficiarios del TPS de 2021 tienen protección hasta el 9 de septiembre de 2025, mientras que la protección para los 472,000 venezolanos del TPS de 2023 expira este 2 de abril de 2025. La terminación del TPS para Venezuela deja a los beneficiarios en una situación de incertidumbre migratoria y vulnerabilidad legal. Además de perder la protección contra la deportación, también pierden su autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos. Ver a quién aplica, a quién no, qué riesgos hay, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, dónde nos debemos cuidar, en qué lugares hay riesgos, o sea, muchas cosas que creo que está tan nuevo que queremos informarnos en todo. Ya lo veía, y otro efecto inmediato del fin del TPS es la pérdida de acceso a las licencias de conducir, ya que en la gran mayoría de los estados este documento se otorga según la duración del estatus migratorio y sin una extensión posible. Serían muchos los que se quedarían sin poder conducir legalmente en todo Estados Unidos. Pero también muchos se preguntan qué hacer en casos como estos, y es nuestra compañera Alba Ortiz quien nos explica. Muchas gracias, Gregory. Exactamente, ¿qué pueden hacer los venezolanos que se han visto afectados con la cancelación del TPS? Justamente esa es una pregunta muy común en nuestra comunidad. Lo primero es actuar con rapidez para informarse sobre sus derechos y evaluar alternativas migratorias. Mantenerse informado y seguir de cerca cualquier actualización legal o posibles decisiones judiciales que puedan retrasar o revertir la cancelación del TPS. También conservar registros. Se recomienda guardar toda la documentación relacionada con su TPS y cualquier otro trámite migratorio. Además, cumplir con las leyes migratorias. Es fundamental respetar las normativas de inmigración en Estados Unidos y asistir a audiencias y citas con el Servicio de Inmigración. Busque asesoría legal. Consultar con un abogado de inmigración es clave para explorar opciones y recibir orientación profesional sobre los próximos pasos a seguir. También considere opciones alternativas como solicitudes de asilo. Aquellos que temen persecución en Venezuela pueden considerar presentar una solicitud de asilo si cumplen con los requisitos legales. Explore la inmigración basada en familia. Quienes tengan familiares ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes deben explorar la posibilidad de ajustar su estatus migratorio a través de peticiones familiares o, de ser posible, aplica una visa basada en empleo. Es recomendable evaluar si se cumple con los requisitos para visas de trabajo u otros programas humanitarios que permitan permanecer en Estados Unidos. Así es, pero por sobre todo no se olvide de hacer las consultas con abogados certificados. Es todo de mi parte, yo me despido, soy Alba Ortiz para Univisión Nevada. Gracias a Gregory Jaimes y también a Alba Ortiz por esa valiosa información. Sin duda, preocupante situación en la que vive hoy toda la comunidad venezolana en los Estados Unidos. Así es, Vivi, pero debemos insistir, no se deben perder de vista las posibles alternativas migratorias que aún se pueden explorar en esta delicada instancia. Regresamos contigo, Rita, adelante. Gracias, Vivian y Felipe. Y ahora les presentamos la historia de una inmigrante que tras una década en el país teme por su futuro debido a las recientes medidas migratorias. Ella no quiere separarse de su familia, pero podría no tener otra opción. Veamos su testimonio en exclusiva y con los detalles se une Kiomari Meléndez. Adelante, Kiomari. Efectivamente, Rita, Estados Unidos tiene un poco más de 12 millones de inmigrantes sin documentos, 12 millones de personas que se sienten perseguidas por las políticas migratorias de Donald Trump. Hoy Noticias Univisión Nevada tuvo la oportunidad de hablar con una inmigrante indocumentada que lleva aquí un poco más de 10 años. Hoy ella siente miedo, angustia y desesperación por no encontrar una salida que le beneficie de estas deportaciones masivas. Yo no vine a este país ni a matar, yo no vine a este país a ser criminal, yo no vine a este país a robar. Yo vine aquí a los Estados Unidos para estar en una mejor condición socioeconómica y para darle oportunidad a mi familia. Angélica es una inmigrante hispana que vive dentro de los Estados Unidos sin documentos. Es el reflejo de millones de indocumentados en este país
que hoy en día viven con angustia y miedo a ser deportados. Es un poco difícil bajo mi condición de ser inmigrante, el no poder conseguir la documentación necesaria. Me ha dado ataques como de pánico. Se siente el miedo, se siente la presión, se siente como si uno estuviera encerrado. Encerrados y con miedo dentro de un país que para los inmigrantes es el país de las oportunidades. Pero las oportunidades son limitadas para los indocumentados con la nueva política migratoria. Me da mucho miedo el poder entrar a mi trabajo y que de repente lleguen a pedir documentación. Me da susto un retén de la policía cuando voy manejando, de pensar de que llegue el ICE, que puedan pues llevarlo a uno. ¿Has buscado alguna manera de legalizar tu situación migratoria en este país? Sí, he buscado, he intentado encasarme, pero ha sido muy complicado porque llega el momento en que las personas se sienten como también en peligro. Con todo esto que he pasado, sí me han dado ganas de devolverme para mi país, porque aquí poco a poco veo que las oportunidades de legalizarme se me están cerrando cada vez más. Una realidad que viven los inmigrantes sin documentos viviendo dentro de los Estados Unidos. Para Noticias Univisión Nevada, Kiomari Meléndez. Paso contigo, Rita. Gracias, Kiomari, por esa conmovedora historia. Y ahora continuamos con un reporte de la Policía Metropolitana en donde el alguacil Kevin McMahill afirmó que su departamento no realizará redadas de detención masiva. Esto mientras el presidente Donald Trump expone sus fuertes políticas migratorias. McMahill dijo: no hacemos cumplir las leyes de inmigración, no es nuestro trabajo, lo que significa que esta uniformada no participará en actividades como verificación de estatus migratorio y que se enfocará únicamente en delitos locales. Por su parte, el Distrito Escolar del Condado Washoe reafirma su compromiso con un entorno seguro e inclusivo para todos los alumnos, esto ante las recientes preocupaciones sobre la grilla migratoria. En un mensaje a las familias enfatizó que cada niño, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a una educación de calidad. Además, se recordó que cumple con las leyes de privacidad estudiantil, las que prohíben compartir información con las autoridades, salvo en casos de emergencia o en una orden judicial. Y un grupo de 28 iglesias, incluidas denominaciones evangélicas, judías, episcopales, con millones de fieles en todo el país, demandó al gobierno de Donald Trump por eliminar las zonas sensibles, permitiendo redadas en lugares de culto. La coalición alega que esto viola la libertad religiosa y su labor con inmigrantes, sin importar su estatus. Además, cita principios bíblicos que llaman a acoger al extranjero y denuncian que el miedo impide practicar su fe, por lo que piden a la Corte restablecer las protecciones y respetar su misión de servir y defender a los inmigrantes, como lo han hecho por más de 30 años. Llegó el momento de hacer una pausa, pero no se vaya, que volvemos con más. Regresamos con esta cobertura especial sobre inmigración, y es que cada vez más la posibilidad de ser detenido por un agente de ICE se hace más real. Para muchos surge una pregunta clave: ¿qué hacer en esa situación? Jonathan Ceballos se nos une con todo al respecto. Así es, Rita. Para responder esa pregunta les cuento que existen 4 posibles escenarios en los que los agentes de inmigración podrían solicitar o preguntar por documentos. Estamos hablando del lugar de residencia cuando tocan a su puerta de la casa, también cuando vamos caminando por la calle, conduciendo un automóvil o en lugares de trabajo. Pero usted debe saber que como inmigrante dentro de los Estados Unidos tiene derechos constitucionales. ¿Qué les parece si vamos con el primer escenario, cuando un agente de inmigración toca la puerta de su casa? Policía, abre la puerta. Si la policía o agentes de inmigración llegan a su casa, usted no tiene que dejarles entrar a menos que ellos tengan una orden judicial. Si la tienen, pida que la pasen por debajo de la puerta. En caso de que exista esa orden, usted tiene derecho a permanecer callado y decir que contestará todas las preguntas en presencia de un abogado. Los agentes de inmigración no podrán entrar a su casa sin una orden judicial.
El siguiente escenario es caminando por la calle. Si le preguntan acerca de su estatus migratorio, usted tiene derecho a permanecer en silencio y no tiene que responder preguntas de dónde nació ni cómo ingresó al país. Pero se aplican ciertas reglas distintas en los cruces fronterizos internacionales y también en aeropuertos y a individuos con cierto tipo de visas de no inmigrante, incluyendo a los turistas y personas que viajan por negocios. Ahora bien, si usted no tiene documentos, diga que quiere permanecer en silencio. Jamás mienta acerca de su estatus migratorio ni entregue documentos falsos porque esto podría ser peor. El siguiente escenario es conduciendo un automóvil. Si lo paran en su vehículo, deténgase en un lugar seguro lo más pronto posible. Apague el auto, abra un poco la ventana y coloque las manos sobre el volante. Si se lo solicitan, muestre a la policía la licencia de conducir, registro y pruebas de seguro. Tanto los conductores como pasajeros tienen derecho a permanecer en silencio. Si usted es pasajero, también le puede preguntar al oficial si está libre de irse. Si el oficial dice que sí, permanezca en silencio y retírese con calma. Aunque el oficial diga que no, usted tiene derecho a permanecer en silencio. Y por último, si un agente de inmigración llega a su lugar de trabajo, los agentes de inmigración pueden ir a su lugar de trabajo de manera imprevista para hacer una auditoría del formulario I-9, formulario que confirma la identidad de los trabajadores y su autorización para trabajar dentro de los Estados Unidos. No salga corriendo a las salidas porque esto empeorará la situación. Si usted no tiene documentos y el servicio de inmigración se los pide, lo mejor que puede hacer es guardar silencio y pedir un abogado. Cualquier información que un empleado le dé a ICE puede ser usada en su contra. En definitiva, los inmigrantes dentro de los Estados Unidos viven momentos de zozobra, pero la principal defensa al encontrarse con un agente de inmigración en cualquiera de estos escenarios es guardar la calma, permanecer en silencio y pedir un abogado. Con esto vuelvo contigo, Rita. Muchísimas gracias, Jonathan, por esos escenarios tan detallados. Y ahora nosotros vamos a una pausa, pero quédese, que regresamos con más. Así hemos llegado al final de este especial Ofensiva Migratoria. Nosotros agradecemos a todo nuestro equipo de noticias que se sumó a este esfuerzo informativo para llevarles a ustedes todo lo que deben saber sobre este tema de suma importancia para nuestra comunidad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.